Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en el devocional de hoy y espero que recuerden las preguntas que se quedaron ayer. ¿Cuál es el pasaje bíblico fundamental que describe nuestra relación cercana con Dios? ¿Por qué podemos escuchar a Dios? Veamos a profundidad el capítulo 10 de Juan, que es uno de los pasajes bíblicos fundamentales que describen ese tipo de relación cercana con Dios. Juan 10 nos enfatiza esta verdad. Dios quiere que vivamos por escuchar su voz. ¿Por qué podemos escuchar su voz? Porque como dice Juan, somos ovejas para escuchar. Ese es el título de hoy. Escuchar la voz de Dios es una cuestión de identidad. ¿Cuál es su esencia? La respuesta es esta. Tú y yo somos ovejas. Necesitamos entender esa distinción importante desde el principio. Escuchar la voz de Dios no se trata de algo que hacemos. Más bien, escuchar la voz de Dios se trata de quiénes somos. Escuchar la voz de Dios no es principalmente un comportamiento, es un reflejo de nuestra identidad. Escuchamos a Dios por lo que somos y a quién le pertenecemos. En Juan 10, Jesús explica esta idea a profundidad. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor y muestra la diferencia de la obra que él hace con la obra de Satanás, que es un ladrón y es un atracador. Satanás solo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús, el buen pastor, viene para que las personas tengan vida y que la tengan en abundancia. Como dice en Juan 10, desde el versículo 8 al 11. Somos las ovejas del pasaje de Juan 10. ¿Y qué tal que, como reflexión, la próxima vez que nos encontremos con nuestros hermanos cristianos, en lugar de saludarlos, hola hermano, le dijéramos, hola oveja, porque somos ovejas todos? La idea de ser ovejas es que nuestra identidad está cimentada en un modelo de relación pastor-oveja. Ser una oveja es para lo que el ser humano fue diseñado. Las ovejas, por su naturaleza misma, necesitan un guía. No es que escuchemos a Dios por algo que hagamos, más bien escuchamos a Dios porque fuimos diseñados para escuchar a Dios. Veamos lo que dice Juan 10 del 1 al 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Observemos la secuencia de los eventos en esta porción de las Escrituras. Es como una pequeña película que está sucediendo frente a nosotros. En la primera escena, Jesús, el pastor de las ovejas, entra al redil pasando por la puerta. Él no se escabulle y salta la barda como lo haría un ladrón. Jesús, por medio de su identidad como el buen pastor, es conocido y tiene acceso directo a la vida de sus ovejas. En la segunda escena, cuando Jesús entra al redil, Él les habla a las ovejas y las ovejas escuchan su voz. Él llama a sus propias ovejas por nombre y las guía a la salida. Camina delante de ellas y ellas lo siguen. Las ovejas no seguirán a un extraño o a un ladrón, porque no conocen la voz del extraño o del ladrón. Sin embargo, ellas siguen a Jesús, ellas conocen su voz. Y alguien podría preguntar, ¿estás seguro de que esas ovejas son una imagen de nosotros? Quizá Juan esté hablando de alguien más. Para responder esa pregunta, veamos lo que dice Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil.
A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. El contexto general en Juan 10 es que Jesús les habla a los judíos, les dice que Él es su pastor, Él es su Mesías. Si tú no eres judío, entonces la pregunta de si este pasaje se aplica a ti, pues es legítima, pero puedes estar tranquilo porque sí aplica. En Juan 10:16, Jesús le dice a los judíos que Él también tiene otro rebaño, los gentiles. Eso es el resto de nosotros, los que no somos judíos, el pueblo que no es judío. Y estas ovejas también escuchan la voz de Jesús, y tanto judíos como gentiles con el tiempo se reúnen en un solo rebaño. Eso es lo que Pablo describe en Gálatas 3:28, cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Así que tenga esa enseñanza presente. Y luego observemos lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, este único rebaño formado tanto por judíos como por gentiles, ¿qué es lo que hace? Pues escuchamos la voz de Jesús. Él nos conoce y nosotros lo seguimos. Nosotros, las ovejas, escuchamos la voz de Jesús y Jesús nos guía. ¿Y hacia dónde nos guía Jesús? El Salmo 23 nos da una imagen hermosa. Jesús nos guía a verdes pastos, a áreas de provisión y descanso. Él nos guía con seguridad a través de los valles oscuros, llenos de problemas e incertidumbres. Él siempre va delante de nosotros con su vara y su cayado de guía y consuelo. Él prepara un banquete abundante de provisión, aún en la presencia de nuestros enemigos, justo frente a la oposición misma. Y finalmente Jesús nos lleva al cielo, donde habitaremos en la casa del Señor eternamente. Así que la enseñanza de Juan 10 es clara. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro buen pastor. ¿Y qué somos nosotros? Somos ovejas. ¿Y cómo guía el buen pastor a sus ovejas? Con su voz. Así es como debemos vivir, escuchando la voz de Dios. Debemos depender de escuchar su voz claramente y con regularidad. Pero hay unas verdades fundamentales acerca de escuchar la voz de Dios. Seamos sinceros. A veces las ovejas no escuchan al buen pastor. La Biblia muestra un ejemplo tras otro de gente que hace su propia voluntad. A veces la gente no escucha debido a una desobediencia voluntaria. En otras ocasiones la gente no escucha porque todavía no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero la buena noticia es que podemos aprender a andar en esta parte de nuestra identidad. Podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora veamos más de cerca esta parte de nuestra identidad y observemos cómo podemos cultivar la capacidad para escuchar la voz de Dios. El objetivo en este estudio es asegurarnos de que todos sepamos que escuchar la voz de Dios es algo para lo que fuimos diseñados. Dios nos ha dado la capacidad para comunicarnos con Él espiritualmente. Él quiere hablarnos. Y hay tres verdades que surgen de la gran enseñanza alrededor de Juan 10. Número 1, nuestra capacidad para escuchar a Dios es innata. ¿Qué quiere decir? Si algo es innato, es que es parte de nuestro instinto. Como creyentes, escuchar a Dios se da naturalmente en nosotros. Las ovejas nacen como ovejas. Ellas nacen con la capacidad innata para escuchar al pastor. Está entretejido en la secuencia misma de su ADN. Los leones, por ejemplo, no tienen esa capacidad. Los rinocerontes no tienen esa capacidad. Las aves no tienen esa capacidad, pero las ovejas sí.
porque es parte de su instinto. La Biblia nos llama ovejas y el instinto de las ovejas es lo que nos pasa a nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en cristianos. Nacemos con la capacidad para escuchar la voz de Dios. Si alguna vez tenemos temor de que no vayamos a escuchar la voz de Dios, pues debemos tener calma, porque Dios sí nos hablará. En Juan 10, Él declara que Él mismo es el buen pastor y asegura que sus ovejas escuchan su voz. Cuando confiamos en Cristo para recibir salvación, nacimos de nuevo, con oídos espirituales. Cuando volvimos a nacer, como dice Juan 3:7, y cuando se nos dio vida juntamente con Cristo, como dice Efesios 2:4-6, recibimos esa capacidad. Es parte de nuestra nueva naturaleza, nuestro nuevo instinto, poder escuchar a Dios. Nos convertimos en ovejas espirituales y las ovejas espirituales escuchan al buen pastor Jesús. Esa es una verdad maravillosa. Y quizá la preocupación de la ecuación es que nosotros, por ejemplo, vivimos en el campo, para que lo entendamos mejor. Y nos han platicado varios de los que tienen ovejas, de que muchas veces se reúnen varios rebaños en un solo campo y un rebaño se mezcla con el otro porque el pasto es bueno o porque hay agua en esa parte en particular, y los pastores podrían estar del otro lado del campo platicando entre todos, hablando con otros pastores que han traído sus rebaños al mismo lugar ese día. Los pastores hablan, ríen, bromean, y luego al final del día se llega el momento de volver a casa. Entonces, uno de los pastores hace un sonido específico, corto, y empieza a caminar. Y todas sus ovejas escuchan su voz, dejan el resto de las ovejas y siguen al pastor que conocen. El siguiente pastor puede silbar un sonido diferente, corto tal vez, y empieza a caminar. Y todas las ovejas salen y lo siguen. Y así sucesivamente hasta que todas las ovejas siguen al pastor con el que se supone que deben estar. Y hay dos categorías en esta ilustración. Número uno, ovejas literales y pastor literal. Y número dos, cristianos y Jesús. La gran diferencia entre estas dos categorías es que los animales no pueden comunicarle al pastor detalles íntimos de su vida. Sin embargo, los cristianos sí podemos comunicar detalles íntimos de nuestra vida a Dios. Pensemos en cuán fantástico es eso. Los científicos están tratando de descubrir si los animales usan palabras reales, y definitivamente los animales pueden comunicarse hasta cierto grado con otros animales y quizá hasta aprenden una o dos palabras de mandato. Pero escúchenme, tú no necesitas un doctorado en zoología, que es el estudio de los animales, para saber que los animales no utilizan el lenguaje de la misma manera que nosotros. Si tienes un perro, por ejemplo, prueba ese experimento en casa. Nosotros tenemos una perrita y por mucho que llamemos a esa perrita, la acariciemos, le rasquemos las orejas, le hablemos muy amable, muy dulce, muy melosa, y le podemos decir: eres una tonta, Clerk, así se llama la perrita, eres la perrita más tonta que he conocido, Clerk. Lo único que la perrita hace es mover la colita y sonreír como si le estuviera diciendo el mejor halago del mundo. Los animales no usan palabras, pero los humanos sí. Nacimos de nuevo con la capacidad para comunicarnos con Dios y escuchar pensamientos específicos de Él. Nacimos para hablar con Dios, para escuchar su voz, para seguir su liderazgo, y eso está entretejido en nuestro propio ADN como ovejas espirituales. Podemos escuchar la voz de Dios de manera innata, pero también, número dos, nuestra capacidad para escuchar a Dios no solamente es innata,
también se aprende. Y surge la pregunta, si nacemos con la capacidad innata para escuchar a Dios, entonces ¿por qué también necesitamos aprender esa capacidad? ¿Por qué es necesario que se nos enseñe cómo escuchar a Dios? Si la capacidad para escuchar espiritualmente se nos da como un don, un regalo cuando recibimos la salvación. Y es una buena pregunta. La discusión o la tensión entre nuestra capacidad innata para escuchar a Dios y nuestra necesidad de aprender a escucharlo a Él es similar al equilibrio de dos verdades que sabemos, por ejemplo, cómo orar y aún así necesitamos aprender a orar. En Lucas 11, los discípulos de Jesús habían estado siguiéndolo a todas partes. Lo habían visto orar a Dios, el Padre, en muchas ocasiones. Ellos, sin duda, oraban con Él en varias ocasiones, pero aún así le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Jesús les dio un modelo por el cual podían aprender, el que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. El mismo patrón es para nosotros. Si somos cristianos recién convertidos, podemos orar con solo abrir nuestra boca y hablarle a Dios, y Dios nos escucha también. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aunque como creyentes podemos hacer oraciones instantáneas, también podemos aprender a orar mientras crecemos en nuestra fe. Aprendemos a orar al estudiar las oraciones de la Biblia, cuando cristianos devotos y más maduros nos enseñan a orar, y por la simple práctica también en la comunicación y el desarrollo de nuestra relación con Dios. Oramos y oramos y oramos y oramos, y Él habla y Él habla y Él habla. Con el tiempo aprendemos gradualmente los altibajos de la segunda parte de la oración, escuchar a Dios. Mientras maduramos, empezamos a aprender que la oración no se trata de darle a Dios una lista de cosas para que las haga. En lugar de eso, Dios quiere tener una relación con nosotros. Esa relación es dinámica y personal. Dios tiene oídos para oír y también boca para hablar. Tenemos una capacidad innata para escucharlo, pero esa habilidad también se aprende. O velo de esta manera, los niños nacen con la capacidad para comunicarse, pero aún así ellos necesitan que se les enseñe a hablar y a escuchar. Piensa en todo lo que es necesario para aprender a hablar. Un bebé empieza aprendiendo palabras sencillas, individuales, mamá, papá, agua, mío. Luego necesita aprender a unir esas palabras y formar oraciones. Después las oraciones y la comunicación se vuelven más complejas. Necesita aprender a usar la gramática de manera apropiada. Debe aprender que una palabra puede convertirse en una pregunta simple cuando cambia la tonalidad de su voz. ¿Quién? ¿Qué? Y aprende sobre sinónimos, antónimos y esos homónimos capciosos. O sea, palabras que se pronuncian y escriben casi igual, pero que tienen significados diferentes, como banco para sentarse y el banco donde hay dinero, una entidad bancaria, por ejemplo. Y repito, el habla de un bebé surge porque es una capacidad innata del ser humano. Sin embargo, también lo aprende. Tú empiezas en la vida con la habilidad para hablar y comprender. El habla programado en sí mismo. Aún así, además necesitas aprender a hablar y a escuchar. Cuando estamos cerca de cristianos maduros que cuentan testimonios de sus años de andar con Dios, cuando Él habló claramente y a veces milagrosamente, podemos desanimarnos. Sin embargo, Dios no nos llama a compararnos con otros creyentes. Piensa en cuántas horas de oración indudablemente ellos han invertido. Piensa en todos los años en que ellos han andado con el Señor.
quizá le lleven o te lleven una diferencia de 20 o 30 años en lo espiritual, pero no te desanimes. Dios nos llama a empezar justo donde estamos hoy. Podemos empezar a aprender a escuchar la voz de Dios. Y si alguna vez tuviste dudas, pues entonces regresa a Juan 10. Dios es el buen pastor, nosotros sus ovejas, Él habla, nosotros escuchamos. Los niños aprenden a hablar cada vez mejor conforme van creciendo. Como adultos, idealmente, incluso aprendemos a mantener nuestra boca cerrada, porque eso también puede ser una gran parte de la comunicación. Es decir, ¿has notado que los niños simplemente dicen cualquier cosa que les viene a la mente? Por ejemplo, a las abuelitas: ay, estás vieja, abuelita, eres una anciana, ¿cuántos años tienes? Ese es mi punto. Todos podemos aprender la forma en que Dios se comunica con nosotros. Sin embargo, también necesitamos aprender a madurar en esa capacidad. Por ejemplo, podríamos decir cosas que provienen de nuestro trasfondo religioso y decimos que vienen de Dios, pero quizá Dios no dijo nada de esas cosas y tú te las estás inventando. Necesitamos madurar en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo sucede esto? Bueno, necesitas convertirte en una oveja madura. Examinemos la idea, la forma en que debemos madurar en nuestra capacidad para escuchar a Dios. Ciertamente es admirable orar continuamente, como lo describe Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17. Sin embargo, cuando estoy cerca de personas que aseguran escuchar un mensaje de Dios por minuto, tengo mis dudas de que eso sea lo que en realidad sucede, porque dicen cosas como: ya saben, Dios me acaba de decir que no le ponga sal a mi comida. Y yo pienso, sí, pero también pudiste haber leído la edición de selecciones del mes pasado y descubriste eso. Otro problema, otro problema que he visto con las personas del mensaje por minuto es que cometen errores, porque aseguran que Dios les habla momento a momento, en cada momento del día. Sin embargo, mi sospecha es lo que en realidad sucede, que cuando cualquier pensamiento atraviesa su mente de manera precipitada, lo agarran y lo etiquetan falsamente como una palabra del Señor. Por ejemplo, este es un ejemplo de cómo podría exagerarse el asunto. Un hombre con el ceño fruncido se me acerca después de un servicio dominical y dice: pastor, Dios acaba de decirme que se supone que usted use corbata cada vez que predica, y si no se pone la corbata, usted está en pecado. Y Dios me dijo que debajo de su saco se espera que se ponga solamente camisas blancas, no de color. Y además, Dios me dijo que la congregación de esta iglesia debe dejar de cantar cantos de adoración en nuestros servicios. En lugar de eso, de ahora en adelante, Dios quiere que nos dividamos en dos grupos y cantemos coritos también. Y también Dios quiere que yo predique aquí, en Creo en Ti, en lugar de usted, durante los próximos 5 domingos, porque me dijo que tengo el don de la enseñanza. Aleluya. Ahora, su mensaje para mí es un problema, porque 2 Corintios 13:1 dice: por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Como pastor, Dios no nos dijo nada de esas cosas. Entonces, me la voy a jugar esta vez y diré que ese hombre no escuchó verdaderamente a Dios. Lo que él pensó escuchar de Dios acerca de esos temas en realidad es un error. Pregúntate esto: ¿realmente quieres, que Dios te hable 1000 veces al día sobre cada pequeña decisión que tomas y cada acción minúscula que haces? Ahora bien, realmente creo en estar en comunión constante con Dios.
y creo en la ilustración de Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, y creo en vivir nuestra vida y tomar decisiones basándonos en la palabra de Dios. Sin embargo, quizá la pregunta esté mejor formulada de esta forma: ¿crees tú que Dios quiere tener una relación estilo bebé contigo? ¿Hay algún padre que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos, particularmente cuando ya son adultos que tienen 30 o 40 años? Por supuesto que no. Un padre quiere que sus hijos crezcan y maduren. Parte de la madurez significa tomar decisiones de manera independiente. Eso no quiere decir que ignoremos a Dios o que tomemos grandes decisiones separados de Él, pero sí significa que no necesitamos preguntarle a Dios acerca del color de camisa para usar cada día. Definitivamente Dios habla, pero nosotros también necesitamos madurar. Hebreos 5:13 al 14 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Otra cosa de la que tenemos que cuidarnos es de cualquier método o fórmula infalible para escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si alguien insiste en que ha encontrado una fórmula por medio de la cual siempre puedes escuchar a Dios, ten mucho cuidado. Escuchar a Dios se trata de tener una relación verdadera con Él. A veces la gente abre su Biblia al azar y hace bibliomancia, señala un versículo y asegura que viene directamente del Señor para su situación. Y sí, algunas veces Dios podría hablar de esa forma. Hablaremos de eso en los siguientes estudios. Sin embargo, muchas veces ese es un método que debe tomarse con mucho cuidado. Yo he escuchado a personas insistir en que cada creyente puede recibir su versículo de vida utilizando el método de nacimiento. Eso quiere decir que cuando uno toma los números del año, mes y día en que nació y los aplica directamente a la Biblia como capítulo, libro y versículo, la gente tiene teorías diferentes en cuanto a qué número de su fecha de nacimiento, mes, día y año debería corresponder a qué parte de la Biblia, capítulo, libro o versículo. Porque si tú naciste después de 1950, pues entonces es muy difícil encontrar un capítulo que tenga más de 50 versículos. Entonces, pues ese es otro problema con el método. Imagina a alguien que pruebe ese método solo para ver lo que pasaría. Supongamos que él nació en enero, el primer mes del año, en 1935, lo que parecería muy difícil, de manera que buscó en la Biblia, en el primer libro, en Génesis, capítulo 19, el versículo 35, que en esencia dice: así que lo emborracharon y durmieron con él. Mi punto es simple: tú no necesitas ser místico para obtener una palabra de Dios. Sin embargo, sabe lo que todos esos métodos absurdos nos muestran. Estos métodos absurdos nos muestran que la gente está genuinamente deseosa de escuchar a Dios. Y por eso estamos estudiando hoy. La promesa se muestra claramente cuando volvemos a Juan 10. Dios es el buen pastor y sus ovejas escuchan su voz. Una metodología más para escuchar a Dios merece ser evaluada. ¿Mm? Hay una expresión en inglés que es whatever will be, will be. Una expresión en inglés que significa lo que será, será. Y es una metodología que se ha extendido y la gente que la sostiene varía desde cristianos casuales hasta algunos profesores de seminario. Básicamente es que tú eliges cualquier dirección en la que quieres ir y todo va a funcionar al final. Que Dios nos da completa libertad para tomar decisiones y así nos faculta con sabiduría y discernimiento y nos suelta. Y ciertamente la Biblia deja en claro que hay una voluntad no específica de Dios. La llamamos la voluntad general de Dios.
Y Jesús le enseña en lugares como en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Este pasaje no contiene directrices específicas, excepto amar a Dios. Es un mandamiento general, no un plan detallado, y hay mucho espacio en el plan para que nosotros actuemos según nuestro discernimiento. La voluntad general de Dios es para todos. Un mandamiento general similar se da en Mateo 28:19 al 20. A veces se le llama la Gran Comisión, donde Jesús le dice a sus discípulos y nos incluye a nosotros que debemos id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y en otra parte de la Escritura, Dios nos dice que seamos llenos con el Espíritu Santo, en Efesios 5:17 al 18, que estemos agradecidos por todo, en Efesios 5:19 al 20, que nos apartemos del pecado y seamos santificados, Primera de Tesalonicenses 4:3 al 7, y que nos conformemos a la imagen de Dios, Romanos 8:28 al 29. Todas estas instrucciones caben en la categoría de la voluntad general de Dios para nuestra vida. Sin refutar completamente a aquellos que creen que la voluntad general es todo lo que Dios nos dará, pues permítanme solamente señalar que la Biblia también detalla muchas ocasiones de llamados específicos sobre la vida de las personas. Y quiero dejarlos con esto. Por ejemplo, en Génesis 12, Dios le dice a Abraham que deje todo lo conocido y que vaya a una nueva tierra. Ese fue un llamado específico de Dios en la vida de Abraham. En Hechos 9, Saulo recibe un llamado específico mientras iba por el camino a Damasco. Inicialmente, todo lo que implicaba era ir a la casa de un hombre llamado Ananías. Si Dios guió a sus siervos de maneras específicas en tiempos pasados, entonces, ¿por qué Dios no guiaría a sus siervos de manera específica en tiempos presentes, particularmente según dice Juan 10? Yo he visto que esto es real en mi propia vida y sé que la de muchos otros cristianos también lo es. Cada uno de nosotros tiene decisiones mayores que tomar, donde necesitamos escuchar a Dios. Él nos da su consejo general y además Él amablemente nos da consejo específico. Todo vuelve a la verdad fundamental descrita en Juan 10. Somos ovejas. Jesús es el buen pastor y estamos diseñados para escuchar la voz de Dios. Ahora, escucha muy bien esto. El punto es que Dios guía. Sus ovejas escuchan su voz y Él llama a sus propias ovejas por nombre y las guía hacia adelante. Eso es lo que Dios nos promete a todos. Y quiero dejarte con esta pregunta, que tal vez será el título de mañana. ¿Por qué escuchar a Dios? ¿Por qué escuchar a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor. Por enseñarnos que somos ovejas para escucharte. Necesitamos nacer de nuevo para ser receptivos a esa voz, para que nos des oídos espirituales para poder escuchar tu voz. Por eso, como dice tu palabra en 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas, nacidas de nuevo, con ojos espirituales, con boca espiritual, con oídos espirituales para escuchar tu voz, Señor. Hoy ábrenos el entendimiento con este hermoso estudio, con esta hermosa palabra que nos acabas de dar, Señor, y que podamos ser ovejas que escuchan tu voz, que nunca lo olvidemos. Como tú mismo lo dices, mis ovejas escuchan mi voz. Que aprendamos que nuestra identidad está en ti, Señor, porque tú eres el buen pastor
y el buen pastor a cada oveja llama por su nombre. Que hoy tú nos llames por nombre a cada uno y a cada una de tus ovejas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y de antemano te agradecemos por todos los hermanos de Florida, como oramos ayer, de que seas tú guardándolos, Señor, que tú guardes en completa paz sus mentes, sus pensamientos, y que tú protejas también sus bienes, Señor, porque ellos están, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, como tu palabra y tu promesa lo dice. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo creemos, Señor, y oramos por tu misericordia, tu amor y tu favor, siempre sabiendo que tú eres un Dios soberano y que tú cumplirás tu perfecta y hermosa voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos también por todos aquellos que están atravesando necesidades económicas, financieras, Señor, familiares, de cualquier índole, Señor, que tú seas la respuesta, pero que podamos clamar a ti como lo que somos, como ovejas que buscan el cuidado, la provisión, la guianza del buen pastor que eres tú, nuestro amado y Salvador Jesucristo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.